A las 3:12 de la madrugada del miércoles pasado, escuché un golpe sordo en el armario del pasillo. No en el dormitorio, no en la cocina. En el armario donde guardamos los abrigos, justo al lado de la entrada. Estaba solo en casa. O eso creía. Lo curioso no fue solo el sonido, sino lo que pasó después, el silencio. Un silencio tan tenso que podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina como si estuviera al lado de mi oreja. No soy paranoico. No me asusto fácil. Pero esa noche, por alguna razón, me levanté sin encender las luces, descalzo, y fui hacia la puerta del armario con el corazón acelerado. Y cuando la abrí, nada. Solo nuestros abrigos, un par de paraguas y las botas de Laura. Todo en orden. Pero entonces vi algo raro. Una camiseta. Una camiseta que no era mía, y que tampoco había visto antes. De hombre. Con el logo de un gimnasio de Albacete. Ni Laura ni yo habíamos puesto un pie en Albacete en la vida. Ahí no sentí rabia. Ni siquiera celos. Sentí confusión. Esa clase de confusión que te deja estático, mirando algo que no debería estar ahí, como si lo absurdo de la situación te paralizara. Volví a la cama, y Laura seguía durmiendo como si nada. Ni se había movido. Y esa fue la primera vez que tuve ese pensamiento, ¿y si no sé con quién estoy casado? Al día siguiente hice algo que nunca había hecho, pedí el día libre en el instituto. Llamé diciendo que me encontraba mal. Mentira. Estaba perfectamente, pero necesitaba respuestas. No iba a espiar su móvil ni seguirla por la ciudad como un idiota celoso. No. Lo mío iba a ser más sencillo. Más directo. Solo necesitaba un plan. Y lo tuve. Pero eso lo contaré en la siguiente parte. A las 9 de la mañana del jueves, Laura salió de casa como siempre, bolso al hombro, su abrigo beige cruzado sobre el brazo y ese aire de urgencia que siempre mostraba cuando decía llegar tarde a la clínica. Se despidió con un beso en la mejilla, uno rápido, sin intención, más parecido al roce accidental de dos desconocidos en una escalera. No dijo nada especial, solo un nos vemos luego y cerró la puerta tras de sí. Me quedé en la cocina, fingiendo revisar el correo en el móvil mientras oía cómo bajaba las escaleras y salía del edificio. Esperé exactamente 3 minutos. Lo tenía cronometrado. Abrí el armario donde había encontrado la camiseta. Esta vez me puse unos guantes de látex que había en el botiquín. No por paranoia, sino porque quería revisar todo sin dejar rastro. Retiré los abrigos con cuidado y bajé las cajas de cartón que teníamos en el fondo. En una de ellas, detrás de una bufanda que no usábamos desde el invierno pasado, encontré una bolsa de deporte negra. Era nueva. Demasiado nueva para estar olvidada. Dentro había 2 mudas de ropa masculina, desodorante, una botella pequeña de colonia y un paquete abierto de preservativos. Cerré la bolsa sin tocar nada más. No necesitaba más pruebas. Ya estaba todo ahí. Laura no tenía hermanos, y su padre vivía en otro país desde hacía años. Esa ropa no tenía por qué estar en nuestra casa. Pero aún no tenía claro con quién ni cómo. Solo sabía que ella escondía cosas. Así que, en lugar de actuar por impulso, como hacen los idiotas que se creen listos, decidí esperar. Cambié mis horarios. Fingí tener una semana de exámenes, usé a los alumnos como excusa para quedarme en casa por las mañanas, salía solo a media tarde, después de que ella ya hubiera salido del trabajo. Me hice invisible en mi propia casa. Ella ni lo notó. El viernes, sin que lo supiera, contraté a alguien. Un colega del instituto tenía un primo que trabajaba en una empresa de vigilancia privada. Nada ilegal, nada de cámaras escondidas, solo observación. Le pasé una foto de Laura, sus horarios y los sitios que solía frecuentar.
Le dije que no quería detalles íntimos, solo confirmaciones. Le pagué la mitad por adelantado y le di mi número para que me informara en cuanto supiera algo. Ese mismo día me dijo que el lunes por la tarde me tendría novedades. Acepté. Durante ese fin de semana fingí que todo era normal. Cociné, vi una película con ella, incluso fuimos a casa de sus padres a comer el domingo. Laura actuaba como si nada estuviera pasando. Sonreía, se reía con las bromas de su padre, me agarraba la mano en la sobremesa como hacía años no lo hacía. Yo también fingí. Sonreí, brindé con cava y escuché la misma historia de siempre sobre cómo su madre conoció a su padre en una estación de tren. Pero por dentro, solo pensaba en el lunes. Y llegó. Y con él, el mensaje. A las 17:13 recibí un WhatsApp que decía, confirmado. Envío ubicación y fotos. Está con un hombre en un apartamento en el barrio del Carmen. No es una clínica. Abrí el archivo. Era una foto tomada desde un coche, con el zoom al máximo. Laura estaba bajando de su coche, vestida con ropa casual, y al lado de la puerta del edificio había un hombre esperando. Alto, barba recortada, unos 40 años, llevaba un pantalón de chándal y una camiseta de fútbol. No se saludaron con un beso, pero ella lo miraba con una sonrisa que yo no había visto en meses. Entraron juntos al edificio. Eso fue todo lo que necesité. No sé por qué, pero no reaccioné con furia. No rompí nada. No grité. Me senté en la mesa del comedor y simplemente me quedé mirando la pantalla del móvil durante 20 minutos. Luego me levanté, serví un café y empecé a pensar. Pensar bien. Porque la rabia dura un momento, pero la estrategia puede durar toda una vida. No le iba a contar nada. No aún. Iba a hacer algo que ella no esperaría. Iba a descolocarla. Cuando volvió esa noche, la saludé con un beso largo. Le pregunté por su día, escuché su respuesta inventada sobre pacientes insoportables y una muela del juicio complicada, y le preparé su cena favorita. Todo con calma. No tenía ninguna prisa. Porque lo que iba a venir después, eso merecía preparación. El martes siguiente llegué a casa antes que Laura. Me tomé el día libre sin decirle nada y pasé toda la mañana preparando lo que iba a ser la confrontación más clara de mi vida. No tenía intención de montar una escena, tampoco de gritarle ni de echarla de casa de inmediato, pero necesitaba verla reaccionar, verla mentir en directo, cara a cara, sin margen para esconderse. Moví un par de cosas del salón, limpié la mesa del comedor y dejé sobre ella una copia impresa de las fotos que me había enviado el tipo de la empresa de vigilancia, una hoja con la dirección exacta del edificio donde se veían y una nota escrita por mí: te doy 5 minutos para contarme todo. Ni uno más. A las 19:42 escuché el ruido de la cerradura. No me moví. Me quedé en la silla, con los brazos cruzados, esperando que pasara por la puerta y viera el material. Cuando entró, llevaba una bolsa de la compra y el móvil en la mano. Sonrió al verme en la mesa como si fuera lo más normal del mundo. ¿Te has quedado en casa todo el día?, preguntó con un tono que me sonó falso desde el primer segundo. ¿Estás malo? No respondí. Solo señalé con la cabeza los papeles sobre la mesa. Ella frunció el ceño, dejó la bolsa en la encimera y se acercó sin prisa, con una calma que me dio más rabia de la que esperaba. Al leer la nota primero, levantó la vista hacia mí con los ojos muy abiertos, pero aún sin decir nada. Luego miró las fotos. Su reacción fue exactamente la que imaginaba: silencio absoluto durante al menos 20 segundos. Cuando por fin abrió la boca, no dijo lo que esperaba. No es lo que crees, fue lo primero que soltó, con una voz tan tranquila que me desconcertó. Ah, ¿no? Respondí sin alzar la voz. ¿Y qué es entonces?
¿terapia de pareja alternativa? Javi, por favor, déjame explicarlo. No empieces a gritar ni a hacer un drama, porque de verdad que esto no tiene nada que ver contigo, dijo, mientras se sentaba enfrente de mí. La miré, sin pestañear, esperando que siguiera hablando. El descaro con el que actuaba me parecía ofensivo, como si esperara que yo aceptara cualquier basura que saliera de su boca. Ese hombre se llama Raúl. Lo conocí hace unos meses en una clase de yoga, ni siquiera me gustaba al principio. Solo hablábamos de tonterías, pero no sé, conectamos. Empezamos a tomar algo después de clase y, bueno, se fue de las manos. ¿Se fue de las manos? Repetí, con tono neutro. Sí. No te voy a mentir, Javi, sí, he estado viéndome con él, pero no significa que no te quiera. No lo planeé, fue algo que surgió, dijo sin inmutarse. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? Le pregunté. Unos 2 meses, tal vez algo más. No lo medí con precisión, dijo como si hablara de una suscripción a un canal de televisión. ¿Y pensaba seguir viéndolo? ¿O me ibas a decir algo en algún momento? Pregunté, todavía con la voz tranquila, aunque notaba cómo se me tensaban los dedos de las manos. Pensaba decírtelo, de verdad. Incluso he pensado en dejarlo, pero no quería tirar por la borda todo lo que tenemos tú y yo. Lo nuestro no está mal, solo está estancado, añadió, como si eso justificara su traición. No lo nuestro, Laura. Tú estás estancada. Yo seguía creyendo que esto funcionaba, dije, y por fin dejé caer la mano sobre la mesa con un golpe seco. Ella bajó la mirada por primera vez en toda la conversación. Por unos segundos, pareció que le dolía, pero enseguida volvió a recomponerse. Sé que lo he hecho mal, pero tú tampoco eres perfecto. Últimamente estás distante, no hablas, parece que no te interesa lo que me pasa, acusó, como si eso fuera suficiente para equilibrar la balanza. ¿Y eso te da derecho a meter a otro en nuestra casa, esconderle cosas en el armario y vivir una doble vida? ¿Es esa tu forma de solucionar los problemas? Le solté, ahora sí, con un poco más de fuerza en la voz. No quería hacer daño, te lo juro. Es que necesitaba sentirme viva otra vez, necesitaba algo diferente, dijo, y por primera vez noté que se le quebraba la voz. No necesitabas algo diferente, necesitabas escaparte sin responsabilidad, sin tener que afrontar nada. Te cansaste de la vida normal y fuiste a buscar diversión como una adolescente con permiso para hacer lo que le dé la gana, repliqué, sin moverme de la silla. ¿Y ahora qué vas a hacer? Preguntó finalmente. No le respondí. Me levanté, tomé las fotos y los papeles y salí del comedor sin decir una palabra más. No porque no supiera qué decir, sino porque ya lo tenía decidido. No iba a discutir ni a pelearme. No iba a llorar ni a mendigarle explicaciones. Lo que vendría después no era venganza en caliente. Iba a hacer algo mejor. Esa misma noche dormí en el sofá. No porque ella me lo pidiera, ni porque hubiera una pelea que lo exigiera. Fue una decisión propia, simple y directa. No quería compartir la cama con alguien que me había mentido durante meses y que, además, tuvo la audacia de justificarlo con frases vacías. A la mañana siguiente, cuando me desperté con el cuello destrozado y el sol entrando a través de las persianas mal cerradas, supe exactamente lo que iba a hacer. No era algo que pudiera improvisarse. Necesitaba orden, precisión y un nivel de sangre fría que no creía que tenía hasta que la traición me lo sacó. No fui al instituto esa semana. Le dije al director que necesitaba unos días, asuntos personales. Aceptó sin preguntar, como suele hacer cuando huele problemas domésticos. Durante esos días empecé con lo que llamé mi limpieza. Cambié contraseñas, cerré cuentas compartidas, abrí una nueva cuenta bancaria solo a mi nombre y saqué una parte importante de los ahorros.
No lo hice por venganza ni por impulso, lo hice porque necesitaba asegurarme de que no habría ni un solo cabo suelto cuando llegara el momento. Copié todos los documentos importantes, los míos y los que compartíamos, escaneé papeles, resguardé facturas y resguardé pruebas. No se trataba de hundirla, sino de protegerme. Llamé a un abogado. No era de los caros ni de los que salen en anuncios de radio, era uno que me recomendó un amigo que se había divorciado hace 2 años y que terminó quedándose con todo, incluso con el perro. Me reuní con él en un bar del centro, lejos de mi barrio, y le conté todo sin exageraciones, sin añadir drama, solo los hechos. Tenía fotos, dirección del tipo, horarios y hasta una copia de los mensajes que había logrado conseguir tras ver una notificación en la tablet vinculada a su cuenta. El abogado no me hizo preguntas morales, solo asentía mientras anotaba cosas y revisaba los documentos que le pasé. Podemos trabajar con esto, dijo después de unos minutos. Pero si quieres que tenga impacto, necesitas tiempo. No confrontarla más. Nada de amenazas. Nada de portazos. No te preocupes, ya pasé esa fase, le contesté sin titubear. Volví a casa esa tarde como si nada. Laura estaba en la cocina preparando algo para cenar. Cuando me vio entrar, se quedó un segundo en silencio y luego dijo: ¿Vamos a hablar? No hay nada más que decir. No me interesa seguir escuchando excusas ni explicaciones. Cada quien puede tomar las decisiones que quiera, pero también tiene que asumir las consecuencias, le respondí sin detenerme. No insistió. Y eso me confirmó que estaba esperando que yo la dejara para no tener que tomar la iniciativa. Era su forma de lavarse las manos. Prefería ser la víctima de un marido frío antes que asumir su papel en la destrucción del matrimonio. No iba a darle ese gusto. Todavía no. Durante los días siguientes me comporté como si estuviéramos en una tregua silenciosa. Ella dormía en la cama, yo en el sofá. Hablábamos lo mínimo, lo indispensable. No hubo gritos, no hubo reproches. A ojos de cualquiera éramos una pareja rara, pero funcional. Pero lo que ella no sabía era que yo ya había decidido cuándo terminaría todo. Sería el sábado. Y lo haría frente a todos. Sus padres, mis suegros, venían a cenar a casa como todos los meses, y yo iba a aprovechar la ocasión. Esa tarde, mientras ella preparaba la comida con la naturalidad de quien cree que aún tiene control sobre la situación, yo subí al trastero y bajé una caja que ella no había visto nunca. Era donde guardaba los documentos que había reunido, las pruebas y los papeles del divorcio listos para firmar. Había copiado todo en una carpeta, marcada con su nombre. La dejé sobre la mesa del comedor mientras ella aún estaba en la cocina. A las 8 en punto, sus padres llegaron. Gente amable, jubilados, de esos que creen que todo se puede solucionar con diálogo y cariño. Se sentaron en la mesa, empezaron a hablar de política y del tiempo, y yo esperé. Cuando sirvieron el primer plato, tomé la carpeta y la puse frente a Laura. Ella me miró sin entender al principio, pero cuando vio su nombre en grande, algo en su cara cambió. Abrió la carpeta. Leyó en silencio. No hubo necesidad de explicar nada. Sus manos empezaron a temblar. ¿Qué es esto?, preguntó finalmente. Es todo. Desde el principio. Fechas, lugares, fotos. Los papeles del divorcio están ahí también. Puedes firmarlos cuando quieras. Ya están listos. Su madre soltó el tenedor. Su padre me miró con la boca medio abierta. Laura se quedó inmóvil, con los ojos clavados en los documentos. ¿Tú planeaste todo esto?, dijo con la voz baja, casi sin aire. No. Tú lo empezaste. Yo solo me encargué de que tuviera un cierre digno. Su madre intentó decir algo, pero no la dejé. Me levanté, recogí mi plato,
lo dejé en la cocina, me puse la chaqueta y salí a caminar. No para calmarme. No para pensar. Solo porque no quería seguir escuchando cómo se justificaba delante de sus padres, porque ni siquiera frente a ellos iba a reconocer lo que había hecho mal. Volví a casa pasadas las 11, cuando ya no quedaba nadie en el salón. Los platos seguían en la mesa, la comida medio fría, y la luz del comedor encendida. Laura estaba sentada sola en el sofá, sin moverse, con la carpeta aún abierta en su regazo. No me dijo nada cuando entré. Cerré la puerta, me quité la chaqueta y fui directamente a la cocina para beber un vaso de agua. No había rabia, no había gritos, solo una tensión densa en el ambiente. Me apoyé en el marco de la puerta y la observé sin decir palabra. Ella levantó la vista, y aunque no lloraba, sus ojos estaban apagados. No pensé que fueras capaz de hacer algo así, dijo al fin. ¿De prepararme antes de que tú me destruyeras? Sí, resulta que sí soy capaz, le contesté sin levantar la voz. ¿Delante de mis padres? ¿En nuestra casa? Siguió, como si eso fuera lo que más le dolía. ¿Y tú crees que lo que hiciste se queda solo entre tú y yo? Lleva semanas, tal vez meses, metiendo a otra persona en nuestra historia, en nuestras rutinas, en nuestro día a día. ¿Y ahora te molesta que lo exponga? Lo tenía que cortar, Javi. Iba a hacerlo. Lo sabía. Por eso me alejé, por eso no te lo dije antes. Pensaba que iba a desaparecer solo. No desaparecen solos los errores. Se enfrentan. Pero tú no sabes hacer eso. Te metiste en algo y dejaste que creciera mientras esperabas que yo no me diera cuenta. Cuando lo supe, tu primera reacción fue justificarlo, no detenerlo. Así que no me vengas con excusas ahora. No sé qué quieres que haga, respondió, levantándose del sofá. No quiero nada. Ya está todo decidido. Lo único que queda es firmar los papeles. Después cada uno sigue su camino, y tú puedes hacer lo que quieras sin tener que esconderlo. ¿Y ya está? ¿Tantos años para acabar así? Preguntó, acercándose, pero sin tocarme. ¿Qué esperabas? ¿Un intento de reconciliación? ¿Un viaje para reencontrarnos? Esto no es una película. Te fuiste con otro, Laura. Me mentiste, lo metiste en mi espacio, en mi rutina, y esperabas que lo ignorara hasta que tú misma te aburrieras. No me has dejado margen ni tiempo. Ya no te creo. Tú tampoco eras perfecto, ¿sabes? Siempre metido en tu trabajo, corrigiendo hasta tarde, pasando más tiempo con tus alumnos que conmigo. Yo también me sentía sola. Y eso justifica lo que hiciste. Genial. Entonces todos los que estamos estresados o tristes tenemos permiso para traicionar. Me habrías dicho eso antes y me ahorrabas esta conversación. Javi, no es tan simple, insistió, con la voz rota pero sin lágrimas. Sí lo es. O se está o no se está. Tú te fuiste. Te fuiste emocionalmente antes de meterte en esa cama, y no tuviste el coraje de decírmelo. Así que no me pidas comprensión ahora. Se quedó en silencio. Se sentó otra vez, esta vez en el borde del sofá, como si el cuerpo no le diera para sostenerse. La carpeta seguía ahí, abierta, como una herida expuesta que ya no intentaba ocultar. Yo me mantuve firme en la entrada del salón, sin cruzar la línea invisible que desde hace días nos separaba. Estábamos a 2 metros, pero parecía otro planeta. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, preguntó, señalando los papeles. Lo voy a presentar el lunes. Ya está todo listo. Tienes el fin de semana para firmar o para decirme si quieres un abogado que lo revise. Yo no tengo nada más que negociar. ¿Y la casa? Quiero venderla. Y dividir lo que toque. Ya hablé con la agencia. Si no quieres vender, podemos negociar,
Pero no pienso seguir viviendo aquí. No puedo. ¿Y tú? ¿Ya estás viendo a alguien? No tengo la cabeza para eso, ni el corazón. Pero no me sorprendería que tú ya tuvieras algo en marcha con tu nuevo amigo. No, se acabó. No hemos hablado desde el otro día. Lo bloqueé. No me interesa. Eso es asunto tuyo. Lo nuestro ya está muerto. No quiero que esto termine con odio, dijo ella, como si aún tuviera algo que salvar. Esto ya terminó con indiferencia. El odio, al menos, exige que todavía te importe. Ella no dijo nada más. Yo tampoco. Me fui a dormir al sofá, por última vez. No dormí bien, pero tampoco importaba. La conversación había cerrado un ciclo. Lo que venía ahora era solo el cierre administrativo de algo que ya estaba roto por dentro. El lunes por la mañana me levanté antes que ella. Desayuné solo, sin ruido, sin prisa, con la cafetera vieja soltando ese pitido suave que ya me sabía de memoria. Había dormido poco, otra vez en el sofá, otra vez con la cabeza atascada en cada detalle de la última conversación. No hubo dramatismo, no hubo llanto, solo una conversación entre dos personas que ya no tenían nada que decirse. A las 8:30 en punto salí con la carpeta bajo el brazo, la misma que había dejado frente a ella el sábado. En el interior, ahora tenía su firma. No puso objeciones, no pidió tiempo, solo firmó. Supongo que en el fondo entendía que no había vuelta atrás. Llegué al despacho del abogado poco antes de las 9. Entregué los papeles y esperé en una silla de cuero que se pegaba un poco a la piel por el calor. Firmé los últimos documentos, respondí algunas preguntas técnicas y escuché al abogado explicarme lo que vendría después. Me hablaba de plazos, notificaciones, división de bienes, pero todo sonaba lejano, como si ya no tuviera peso. Al salir, no volví directamente a casa. Caminé por el centro de Valencia, sin dirección fija, con las manos en los bolsillos y la cabeza aún llena de escenas de los últimos años. Pensé en todo lo que habíamos compartido, en las cenas, los viajes, las navidades con su familia, las conversaciones en la terraza los domingos por la tarde, cuando todavía creíamos que el mundo era manejable. Me di cuenta de que lo que más dolía no era la infidelidad, sino la facilidad con la que ella se había ido sin moverse de sitio. Lo que destruyó todo no fue el otro, fue su silencio, su forma de hacerme sentir que ya no valía la pena hablar. Volví a casa cerca del mediodía. Ella estaba recogiendo sus cosas. No muchas, solo una maleta y una caja con papeles. No me preguntó nada. Solo dijo: me voy a casa de mis padres unos días. Luego veré qué hago. Asentí. No hacía falta decir nada más. Mientras ella bajaba las escaleras con la maleta, no sentí alivio ni tristeza, solo una sensación extraña, como si me hubieran sacado algo que llevaba dentro mucho tiempo sin saberlo. Cerré la puerta. La casa quedó en silencio. El tipo de silencio que no pesa, solo está. Me senté en la mesa del comedor, la misma donde había dejado la carpeta, y revisé algunos papeles del trabajo. Luego llamé a mi amigo Marcos, ese que había pasado por algo parecido el año pasado. ¿Estás libre esta noche?, le pregunté. Sí, claro. ¿Te apetece cenar fuera? Sí, necesito hablar. Pero sin darle vueltas al asunto, solo contarlo en voz alta. Perfecto. A las 9 en el bar de siempre. Cené con él esa noche. No hablé mucho. Solo le conté lo básico, sin adornos. Él escuchó, asintió, me sirvió otra copa de vino, y luego me habló de su divorcio, de lo que vino después, de cómo se reconstruyó. No era un discurso optimista ni una charla motivacional, era la verdad de alguien que ya había pasado por ese agujero. Me hizo bien. No porque me diera esperanza,
sino porque me recordaba que no era el único. Durante la semana siguiente empecé a organizar mi nueva rutina. Dormía en la cama otra vez, me levantaba temprano, trabajaba con más ganas que antes, comía a mis horas, y por las noches veía alguna serie sin sentir la obligación de compartir nada con nadie. Me sentía solo, pero no vacío. Y eso era algo. El sábado siguiente, mientras limpiaba la casa, encontré una carta en uno de los cajones del dormitorio. Era de Laura. No estaba escondida, solo olvidada. Era corta. Decía que no sabía en qué momento exacto se había desconectado de todo, que no era culpa mía, que no esperaba perdón, pero que le dolía haber perdido lo que teníamos. No decía que me seguía amando. No pedía volver. Solo reconocía que se equivocó. La leí 2 veces. Luego la rompí y la tiré. El domingo salí a correr por el parque. No lo hacía desde hacía meses. El cuerpo se quejó al principio, pero después de unos kilómetros me sentí mejor. Más ligero. Cuando terminé, me senté en un banco, sudando, respirando con fuerza, y pensé en lo que venía ahora. No tenía un plan. Solo sabía que iba a estar bien. No de inmediato. No del todo. Pero iba a estar bien. Me fui a casa, preparé la comida, puse música, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueño de mi espacio otra vez. Esta historia terminó ahí. No hay giro inesperado, ni reconciliación, ni revancha final. Solo un cierre real, uno de esos que no salen en películas porque no tienen aplausos ni frases memorables. Pero era mío. Y eso bastaba.